Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema los llamados dioses o Elohim. La palabra Elohim es gramaticalmente plural en lugar de singular. El sufijo, como vemos en pantalla, el sufijo im en hebreo indica la forma plural. La forma singular de Elohim es probablemente Eloa. Veamos Génesis 1:1. En el principio Elohim creó, o sea, en el principio Dios creó. Elohim, aunque tiene forma plural, en este caso no indica plural numérico, es decir, dioses en hebreo. La forma plural indica honra o énfasis. También se lo llama plural majestático. El uso de un adjetivo singular, como lo vemos en Salmos 7:9, el Elohim justo, o sea, el Elohim está en plural majestático, o sea, el Dios justo, justo es un adjetivo singular, o con un verbo singular, como lo vemos en Génesis 26. Y dijo, verbo singular, y dijo Elohim, plural majestático, o sea, y dijo Dios. Un adjetivo singular o un verbo singular con Elohim prueba que se trata del único Dios verdadero. Pero cuando se usa con un adjetivo o verbo plural, el contexto determinará si Elohim se refiere a dioses, o sea, Elohim como plural numérico, como gobernantes, jueces, ya sea como representantes divinos en lugares sagrados o como reflejo de la majestad y el poder divino. Ahora veamos Éxodo 21:1, leyes acerca de los esclavos. Estos son los decretos que establecerás ante ellos. 2. Si compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años como esclavo, pero el séptimo año será puesto en libertad sin tener que pagar nada. 3. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. 4. Si su amo le ha dado mujer y ella le ha dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. 5. Pero si el esclavo dice claramente, yo no quiero salir libre, pues quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos. 6. Como vemos acá en pantalla, Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces o ante los Elohim, y lo acercará a la puerta o al marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. Así será su esclavo para siempre. Acá vemos la palabra Elohim refiriéndose a los jueces, o sea, ante la decisión del esclavo de no ser liberado, el amo había de llevarlo ante los Elohim o jueces, quienes eran los representantes de Dios, administraban justicia y servían como testigos en las transacciones legales. Los jueces pueden ser llamados Elohim o dioses, porque eran los representantes de Dios, o sea, tenían esa autoridad o poder. ¿Eso quiere decir que tenían la ontología de Dios? No. Ahora veamos Éxodo 22:1. Leyes acerca del robo. Si un hombre roba un toro o una oveja y luego lo mata o vende, por aquel toro pagará 5 toros al dueño y por aquella oveja pagará 4 ovejas. 2. Si un ladrón es sorprendido en el momento del robo en la noche y alguien lo hiere y lo mata, la persona que lo mató no es culpable de derramar sangre, o sea, sería un homicidio justificado y no tendría castigo. 3. Pero si sucede después de salido el sol, sí hay castigo por su derramamiento de sangre. El ladrón que sea capturado le corresponde hacer restitución, o sea, pagar. Y si no tiene con qué, será vendido por lo que ha robado. 4. Si lo robado es hallado vivo en su poder, sea toro, burro u oveja, pagará el doble. Pueden leer el versículo 5 y el 6. Veamos el 7. Si un hombre entrega a su prójimo dinero o cosas de valor para que los guarde, pero luego a éste se lo roban de su casa, el ladrón si lo encuentra
éste pagará el doble. 8. Pero si no encuentran al ladrón, entonces deben llevar al dueño de la casa ante los jueces o Elohim para determinar si él se quedó con los bienes de su prójimo o no. Los jueces pueden ser llamados Elohim o dioses porque eran los representantes de Dios, o sea, tenían esa autoridad o poder. ¿Eso quiere decir que tenían la ontología de Dios? No. Versículo 9. En todo asunto de transgresión o de posesión ilegal, sea con respecto a toro, burro, oveja, prenda de vestir o cualquier propiedad perdida, y que alguien reclame diciendo, esto es mío, el asunto de ambos será llevado ante los jueces, ante los Elohim, y aquel a quien los jueces o los Elohim declaren culpable pagará el doble a su prójimo. Los jueces tienen que juzgar con justicia, y eso lo vemos en Salmos 82:1. Dios es el gran juez. Elohim o Dios toma su posición en la asamblea divina, en medio de los Elohim o en medio de los dioses o jueces. Él juzga. Los dioses es una referencia a los representantes de Dios como los gobernantes y jueces. Versículo 2. ¿Hasta cuándo van a juzgar en forma injusta y defendiendo a los malvados? 3. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al indigente. 4. Salven al afligido y al necesitado. Líbrenlos de las manos del malvado. 5. Ellos, o sea, los jueces, no saben ni entienden, andan en oscuridad y sacuden todos los fundamentos de la tierra. 6. Yo dije, ustedes son dioses o jueces, Elohim, todos ustedes son hijos del Altísimo. Estos dioses o jueces eran los que tenían la autoridad, o sea, eran los representantes de la ley. Versículo 7. Sin embargo, como hombres morirán, y como cualquiera de los príncipes o gobernantes caerán. Estos llamados dioses o jueces eran hombres injustos, o sea, no obraban con justicia. Hasta aquí las palabras de Asaf hacia los jueces. En el versículo 8, Asaf le pide a Dios. Veamos, versículo 8. Levántate, oh Dios, o levántate, oh Elohim, o levántate, oh Dios, oh juez, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, o todas las naciones son tuyas. Ahora veamos Juan 10:32. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedrean? 33. Los judíos le respondieron a él, o sea, a Jesús, por causa de buena obra no te apedreamos, sino o por causa de blasfemia. Y o también porque tú, aunque eres hombre o humano, te haces Dios. Acá los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar con su traducción del Nuevo Mundo 2019, que dice, porque tú, o sea Jesús, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Entonces ese un Dios, vamos a ver, ¿por qué los judíos querían apedrear a Jesús? Según los falsos testigos de Jehová, porque siendo hombre te haces a ti mismo un Dios, o sea, un Dios como cuál, como un representante de Dios, como los jueces que eran hombres injustos. No, un Dios como cuál, o un Dios o un representante de Dios como los ángeles. No, porque los judíos entendían que Jesús, siendo hombre, se hacía a sí mismo Dios, no un Dios o un representante de Dios como un ángel. No, eso no era blasfemia para los judíos. O un Dios como un Dios falso. O sea, Jesús se hacía a sí mismo como un Dios falso. Gente, esta organización de los falsos testigos de Jehová es muy peligrosa. Ahora sí analicemos. Porque tú, o sea Jesús, aunque eres hombre, te haces a ti mismo Dios. O sea,
con la autoridad de Dios siendo hombre. 34. Jesús le respondió, no está escrito en su ley, o sea, en su interpretación del Antiguo Testamento. Yo dije, ¿ustedes son dioses? O sea, refiriéndose a hombres injustos que eran representantes de Dios. 35. Si digo o si la Escritura llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. 36. Entonces, a quien el Padre santificó, o apartó para hacer el propósito sagrado, estamos hablando de su humanidad, y envió al mundo, lo envió a las personas de este mundo pecador. Ustedes me dicen blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Lo que intenta hacer Jesús es decirles que necesitan juzgar correctamente, necesitan tener discernimiento de la palabra de Dios. Y si así fuera, entenderían mi identidad, mi propósito y sabrían cómo responder a él. Veamos Deuteronomio 18:15. Jehová, tu Elohim, tu Dios, te levantará un profeta como yo, como Moisés, de entre sus hermanos. A él deben escucharlo. Ahora veamos Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. 18. Así como tú me enviaste al mundo, me enviaste a las personas de este mundo pecador, también yo los he enviado al mundo, los he enviado a las personas de este mundo pecador. Cuando habla enviado de este mundo es a las personas de este mundo pecador. Ahora volvamos a Juan 10:37, versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. 38. Pero si hago las obras, aunque no me crean a mí, pueden creer en las obras para que conozcan y puedan entender que el Padre está en mí y yo en el Padre. En el versículo 39, así que buscaban nuevamente arrestarlo, pero se les escapó de las manos. Ahora veamos el juicio en el mundo por venir con la venida de Jesús. Veamos el Salmo 51. Salmo 51. Salmo de Asaf, el Dios poderoso, como vemos acá, el poderoso Dios. El poderoso Dios o el Dios poderoso o el Dios de dioses o el juez de jueces, el juez o Dios supremo, cuyo nombre es Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra o a todos los habitantes de la tierra, desde el nacimiento del sol hasta su puesta. Lo que nos quiere decir este versículo es que el Dios o juez poderoso o el Dios o juez supremo o el Dios de dioses cuyo nombre es Jehová, estos dioses son los que la Escritura llamó dioses. ¿Eso quiere decir que ontológicamente son dioses? No, son llamados dioses porque eran representantes de Dios, por eso no reciben adoración. Lo que significa es que Dios ha llamado a todos los habitantes de la tierra a reconocer que Dios es el juez de todos. Versículo 2. Desde Sión, la perfección de la belleza, Dios resplandece. 3. Nuestro Dios vendrá y no guardará silencio. Ante él hay un fuego devorador y alrededor de él hay una gran tormenta. 4. Él convoca o llama a los cielos de arriba y a la tierra, a todos los habitantes de los cielos y la tierra, para juzgar a su pueblo. 5. Reúnanse ante mí, mis piadosos, los que han hecho un pacto conmigo mediante sacrificio. 6. Los cielos o los habitantes de los cielos, los ángeles, proclaman su justicia, porque Dios es el juez, o Dios es el que juzga. Ahora veamos Salmo 138:1, Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón delante de los Elohim. Puede ser delante de los dioses, puede ser delante de los ángeles, que son los mensajeros de Dios,
¿Eso quiere decir que los ángeles son ontológicamente dioses? No. Son llamados dioses porque son representantes de Dios o mensajeros de Dios y por eso no reciben adoración. O también puede ser delante de los Elohim, delante de los jueces o reyes. ¿Eso quiere decir que los jueces o reyes son ontológicamente dioses? No. Son llamados dioses porque eran los representantes de la justicia de Dios y por eso no reciben adoración. O también puede ser delante de los Elohim, delante de los dioses o ídolos que ellos adoran, o sea, a los dioses falsos. Ahora sí veamos, Salmo 138:1. Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses. Puede ser delante de los ángeles, o delante de los jueces, o delante de los dioses falsos, te cantaré alabanzas. Ahora veamos Éxodo 7:1. Entonces dijo Jehová a Moisés, te he hecho Dios, o te he constituido Dios, o juez para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés sería el representante de Dios o el embajador de Dios ante el faraón. Ahora sí veamos Juan 1:1, como vamos a ver acá en pantalla. Juan 1:1. Bueno, acá era. Bueno, entonces Juan 1:1. En el principio era o existía la palabra. El punto de referencia es en el principio de todas las cosas, en el principio del tiempo y espacio. En el principio, como lo vemos ahí en pantalla, en el principio del tiempo y espacio. El verbo imperfecto era nos quiere decir en el principio, nos está ubicando en el principio. Nos está ubicando temporalmente en el principio. Vamos al principio. ¿Sabe quién estaba en el principio? La palabra. La palabra ya existía en el principio porque Él es antes del principio. Era parte al pasado. O sea, el pasado del principio es era. O sea, existía en la eternidad. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que la palabra fue o comenzó a existir en el principio. Y la palabra estaba con Dios, o sea, con el Dios conocido. Juan quiere que conozcamos a la palabra. Y Dios era la palabra, y la palabra era Dios. O sea, la palabra tiene todas las cualidades del Dios conocido. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que la palabra tiene las cualidades de un Dios creado. Gente, esta organización es muy peligrosa. O sea, la palabra era un Dios creado, como un Dios falso. No. O sea, que reciba adoración. No. O como un Dios falso. No, yo no sé. Imagine lo oscurece en el pasaje. O un Dios creado o un representante de Dios como los jueces que eran hombres injustos. No. Ni un Dios falso, ni un Dios como un representante de Dios como los jueces. O un Dios creado o un representante de Dios como los ángeles que traían el mensaje de Dios. No. ¿Por qué? Porque veamos Juan 1:2. O sea, la palabra estaba o existía en el principio con Dios. Veamos el versículo 3. Todas las cosas llegaron a existir por medio o por causa de Él, o sea, de la palabra. Y sin Él, o sea, sin la palabra, no llegó a existir ni siquiera una cosa de lo que ha llegado a existir. Pero los falsos testigos de Jehová reducen a la palabra a un ángel creado. Pero Juan nos dice que sin la palabra no llegaría a existir nada de lo que ha llegado a existir. Hermanos, espero que este video les haya gustado. Si te gustó, dale like, si no, dislike. Pero lo importante es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo capítulo. En el próximo video. Hasta luego.